3 y... Buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Francisco Álvarez. Yo nací y he vivido la mayor parte de mi vida en un lugar que se llama Puerto Escondido. Esta es una comunidad que está actualmente ubicada en el departamento de Córdoba. En algún momento hicimos parte de lo que históricamente se conoce como el Bolívar Grande, que era la integración de 3 departamentos que hoy se llaman Sucre, Córdoba y Bolívar, el departamento de la cual la capital es Cartagena. Puerto Escondido es una comunidad que fue construida, fundada por personas que llegaron desde un lugar que se llama Barú. Esto es una isla que está al lado de Cartagena. Mi abuelo, que también se llamaba Francisco, en mi familia hay como unos 30 Franciscos, ahí el patriarcado reinando, y en el Caribe colombiano es muy común que todos los nietos nos llamemos como el abuelo. Entonces mi abuelo Francisco fue uno de esos hombres que llegó a Puerto Escondido con su esposa, con mi abuela Efigenia, a construir esta comunidad hace alrededor de unos 167 años. Esto fue producto de una migración de comunidades afrodescendientes que se desenlazó luego de la abolición de la esclavitud, y todas estas comunidades empezaron a poblar todo lo que hoy es la costa del departamento de Sucre, las costas del departamento de Córdoba y lo que es el Urabá antioqueño hasta Chigorodó, pasando por Arbolete, San Juan de Urabá, Necoclí, Apartadó, Turbo, en fin. Soy hijo de un hombre negro y de una mujer que tiene una ascendencia indígena zenú, es decir, soy el producto del mestizaje en el Caribe colombiano, y más aún siendo el Caribe colombiano ese laboratorio para el mestizaje en Colombia. Siempre han utilizado este territorio como un territorio para mestizarnos y para construirnos unas identidades a partir del mestizaje, más allá de las particularidades propias de nuestros territorios. Entonces, con la llegada de estas personas a Puerto Escondido llegó el bullerengue. Entonces nosotros somos una comunidad ancestralmente bullerenguera. Yo empecé a bailar bullerengue alrededor de los 7, 6 años de edad. Hoy día me encuentro cursando aquí en Bogotá 8º semestre de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, la gloriosa UPN, y estoy desarrollando un proyecto de investigación para graduarme que se titula Pedagogía del Bullerengue, métodos y técnicas para la enseñanza de la historia y la geografía en instituciones educativas de comunidades bullerengueras en el Caribe colombiano. Esa vaina está larguísima. Yo sé que está larguísima, pero así es el título. Entonces lo que quiero hacer es decolonizar un poco las ciencias sociales, que a mí me frustraron cuando llegué a la Facultad de Humanidades, porque me encontré con todo menos con lo que yo soy. Una ciencia social bastante eurocentrada, que no nos narran en nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo empezar a decolonizar un poco esos estudios científicos en cuanto a las ciencias sociales, en cuanto a la historia y la geografía a partir del bullerengue? Cómo nosotros enseñamos nuestra historia y nuestra geografía a partir del bullerengue, pero además de eso, cómo enseñamos, por ejemplo, Revolución Francesa, capitalismo con el bullerengue, que por supuesto es posible porque nuestros ancestros y nuestros mayores lo han venido haciendo hace una cantidad de tiempo. Dirijo una agrupación de bullerengue, la agrupación afrocultural Baile Cantado en Puerto Escondido, y también soy director de una escuela infantil de bullerengue que tiene por nombre Nueva Bulla. Entonces tengo toda mi vida haciendo bullerengue, porque es lo que más amo hacer, y valoro mucho que mis ancestros me hayan legado este quehacer. Yo les traigo una definición de bullerengue, la que yo conozco, la que he aprendido en mi contexto, la que he aprendido en festivales como los mayores, y es la siguiente. En el Caribe colombiano existen unas familias de músicas que son los bailes cantados. El bullerengue hace parte de esta familia de música.
Dentro de esa familia de músicas de bailes cantados está el pajarito, el son de negro, el mapalé, el pot de bajero, está el lumbalú de Palenque y muchos otros bailes cantados. Entonces el bullerengue es uno de esos bailes cantados, casi que la génesis de todos los bailes cantados, y como lo decía el compañero Fernando, es el ritmo madre de todos los ritmos tradicionales del Caribe colombiano, incluyendo el vallenato, incluyendo la cumbia, incluyendo el porro de los departamentos de Córdoba y Sucre, por ejemplo, el fandango. Es de donde surgen todas estas formas musicales en el Caribe colombiano. Entonces es un baile cantado propio de comunidades afrodescendientes, a través del cual aún se pueden leer las relaciones que existen entre África y América, esas relaciones que se tejieron en el marco de la colonia, todo el proceso colonial y todo el proceso de esclavización de nuestros ancestros que fueron traídos al continente americano para trabajar en minas, en haciendas y todo ese sentido. Entonces, en el marco de ese proceso colonial nace el bullerengue efectivamente como una música de resistencia, teniendo en cuenta que los ciudadanos negros de ese entonces no eran considerados ni siquiera humanos, y que por lo menos tenían un día para descansar de todos los vejámenes y todos los maltratos a los que eran sometidos. Utilizaban este día, que era el domingo, para hacer lo que en el Caribe colombiano también se llama bunde. Se hacían unas ruedas de bunde, y en esas ruedas de bunde surgió el bullerengue, nació el bullerengue. O sea, es nuestro, es decir, cuando digo que es nuestro es porque nació aquí en Colombia, surgió aquí en Colombia, pero tiene una relación con unos recuerdos, con una memoria que traían los ancestros y que lo acomodaron a este contexto en el que, por ejemplo, los instrumentos no los podían hacer con la misma madera con la que lo hacían en África, los animales de los que sacaban el cuero no eran los mismos animales con los que se contaba en este continente, porque son contextos geográficos distintos. Ahí empezamos a entender cómo el bullerengue tiene historias y tiene geografías, y cómo las geografías son determinantes para la forma en cómo hablamos. Yo hablo como hablo fue porque nací allá en el Caribe colombiano, no porque a mí me da la gana de hablar así. O lo que como, lo que pienso, cómo actúo, cómo camino, la forma en cómo me relaciono con los demás. Eso es el bullerengue. El bullerengue es una forma de ejercer una ciudadanía, es una forma de ser. Yo soy bullerenguero y eso es lo que soy. Más allá de ser colombiano o ser puertoescondiense, que es el gentilicio de mi pueblo, o ser bogotano o lo que sea, es la forma de ejercer una ciudadanía que está relacionada con algo que me legaron mis ancestros. Entonces, ese baile cantado tiene tres variantes. O sea, el ritmo madre, como nos compartía el compañero Fernando, se llama bullerengue y tiene tres variantes que son sentado. En algunas comunidades como la mía ya lo llamamos asentado, porque nosotros decimos asiéntate, y así hablaban nuestros ancestros. Entonces hemos querido conservar y reivindicar esas formas propias de nuestra habla. Entonces no decimos siéntate, sino asiéntate. En Puerto Escondido le decimos asentado o sentado en otras comunidades. Está la chalupa o chalupiao, y está el fandango de lenguas o fandanguillo. Son los dos nombres que se le puede dar al tercer aire de bullerengue. En sí, la base o el surgimiento del bullerengue es el bullerengue sentado. Eso es lo que nuestros mayores conocían como bullerengue. La chalupa y el fandango de lengua surgieron después, no surgieron en ese marco inicial o primario del bullerengue. Lo que sucede con el bullerengue chalupa, por ejemplo, es que con él hay que tener un poco de cuidado, porque en el Caribe colombiano también hay otro ritmo que se llama chalupa atlanticense, y se tiende un poco a confundir la chalupa atlanticense con el ritmo o aire chalupa del bullerengue. ¿Ya? En este caso, el aire chalupa del bullerengue exclusivamente se ejecuta con el
tambor alegre o hembra y con el tambor macho o llamador. Son los dos instrumentos con los que se ejecuta la chalupa de Bullerengue. La chalupa atlanticense, que esa sí es súper famosa, porque es la que más muestran en televisión, porque como es más rápida, es más movida, y como nuestras comunidades son exotizadas, y es lo que el espectáculo más allá de los significados que hay al interior de nuestras músicas. Entonces, por eso el mapalé es súper famoso a nivel internacional, porque además lo han desfigurado, descontextualizado y lo volvieron un espectáculo que no responde necesariamente a lo que las comunidades afrodescendientes querían mostrar con él. Y el fandango de lenguas y el centavo también se hacen con esos dos instrumentos, que son el tambor alegre o hembra, que es el grande, y el tambor llamador o macho, que es el pequeño. Este tambor particularmente lo hicieron en un pueblo que se llama Ciénaga de Oro, también está ubicado en el departamento de Córdoba, y la madera es caracolí, que fue una de esas maderas que nuestros ancestros empezaron a explorar para hacer los instrumentos. Tradicionalmente, como lo decía Fernando, el cuero que se utilizaba era de venado, pero el venado prácticamente lo extinguieron, ya casi que no hay venado en el Caribe colombiano y en Colombia, entonces tocó reemplazar el cuero de venado, que para ese entonces había mucho venado, por el de chivo o carnero, y es el cuero que no se utiliza el cuero de vaca porque es muy grueso, entonces no da el brillo que necesita el tambor para poder hacer la música en el bullerengue, no da los fondeos, los quemados no salen, quizás sale acá el canteo, pero un quemado y un fondeo no va a salir si se utiliza un cuero de vaca, que es una vaina así de ancha, ¿cierto? Entonces, como en este espacio específico vamos a trabajar lo que es la danza del bullerengue, quiero mencionarles que en los bailes cantados la danza y la música jamás se separan, o sea, no hay una comprensión aislada de la danza y una comprensión aislada de la música. Los bullerengueros somos músicos y somos danzantes al mismo tiempo, y también los que hacen mapalé y los que hacen pajarito y los que hacen cordebajero. Es un universo en el que la música por eso se llama baile cantado, porque el baile y el canto caminan en una misma dirección ahí como hermanitos y unidos. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la forma tradicional de hacer el bullerengue es una rueda de bullerengue, es un círculo, que puede ser llamado un círculo de la palabra. En las comunidades las ruedas son importantes porque son el espacio de encuentro social por excelencia en una comunidad bullerenguera. O sea, si tú quieres hacer lazos sociales, conocer a otra gente de tu comunidad, ve a una rueda de bullerengue. Ahí surgen las nuevas familias del pueblo, ahí conoces a tu novia, a tu novio, te enamoras, se construye tejido social en la rueda de bullerengue. Por eso es importante el bullerengue para las comunidades afrodescendientes del Caribe colombiano, porque es la forma en cómo nos construimos. O sea, sin eso, ni Puesto Escondido, ni San Onofre, ni María la Baja existieran. Eso se los aseguro. O sea, es la forma en cómo se ha construido el tejido social en estas comunidades. Entonces, en la rueda, en donde hay un quite, el quite se da tanto en bailadores como en tamboleros, y sucede de la siguiente forma. La estructura de la danza consiste en lo siguiente: hay un enamoramiento, bueno, además es, como casi toda la historia de la humanidad, un poco machista en este sentido, porque tradicionalmente el tambor hembra debe ser ejecutado por el hombre, tradicionalmente hablando. Eso se está reivindicando, ya hay tamboleras reconocidas a nivel internacional que se han ganado el título de mejor tambolera en los festivales de bullerengue, que son 3. El más antiguo es el de mi pueblo, Puerto Escondido, que tiene 35 años de realizarse el Festival Nacional del Bullerengue de Puerto Escondido, Córdoba.
luego sigue uno que tiene 23 años, este es del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, y luego sigue otro festival que tiene como 20 o 22 años, que es en el municipio de María la Baja, en los Montes de María, en el departamento de Bolívar. Entonces la dinámica sucede lo siguiente: hay un enamoramiento entre quien ejecuta el tambor alegre, la persona que ejecuta el tambor alegre, que tiene que ser un hombre tradicionalmente, la bailadora y el bailador. Ahí hay un trío amoroso. El tambolero está interesado en la bailadora y el bailador está interesado en la bailadora. Pero adivinen en quién está interesado en ella. En los dos. En los dos. Entonces, la forma en cómo el tambolero llama la atención de la bailadora es con lo que se reconoce como revuelo o repique. Existen revuelos para alegrar el canto de la cantadora y existen revuelos o repiques para llamar a la bailadora. Eso yo no se los puedo enseñar porque eso no se enseña. Eso se aprende en la cotidianidad de la comunidad. Es decir, no sé cómo hace uno para llegar a un punto en el que aprende a diferenciar los revuelos que son para llamar a la bailadora y los revuelos que son para alegrar el canto del cantador o la cantadora. Entonces, con sus revuelos o sus repiques, este señor le está diciendo a esa mujer: oye, estoy interesado en ti, quiero tener una familia contigo, o salgamos. O sea, y uno lo identifica así, o sea, estando ya, o sea... Sí, ya estando inmersa en esa práctica cultural. Por eso es que la protección de estas prácticas ancestrales son importantes para nuestras comunidades, porque esto no es una simple música y una simple danza, sino que hay unos códigos sociales escondidos detrás de eso que ayuda a entender la forma en cómo se han construido estas comunidades. Y el bailador, que también está interesado en ella, obviamente va a llamar su atención con sus movimientos corporales. De las músicas afrocolombianas, o alrededor de las músicas afrocolombianas, también por ese tema del exotismo, de esa mirada externa de nuestras comunidades, se ha construido alrededor de ellas un show, un espectáculo. Pero resulta que nuestras músicas son bonitas y son válidas por su sencillez, por lo sencilla que son, entonces los movimientos del bullerengue sentado, por ejemplo, y de la chalupa y del fandango no son unos movimientos netamente exagerados, son unos movimientos cadenciosos, ligeros, pequeños, que no necesariamente tienen que llevar el cuerpo a un extremo, porque además recuerden que los ancestros que hacían el bullerengue lo hacían bajo condiciones de esclavos, y salir de una plantación a bailar, les aseguro que no era fácil. Y además tenían muchos de ellos unos grilletes puestos que les impedía caminar. Entonces, por eso la base rítmica del movimiento en el bullerengue, tanto en hombres como en mujeres, es la misma. Es un movimiento circular en cadera y cintura. Circular en cadera y cintura, haciendo un círculo acá. Y los pies rozan el suelo. ¿Por qué creen ustedes que se da el rozamiento del suelo en los pies? Lo acabo de decir. Por lo que tenían unos grilletes puestos y era casi que imposible caminar, desplazarse. Imposible levantar el pie. Entonces, por eso, tanto en la chalupa como en el fandango, como en el sentado o asentado, los movimientos son circulares en cadera y cintura y se roza el suelo, y así es la forma en cómo se avanza. Como les decía, el fandango de lengua, que surgió mucho después y se incorporó a una variante de bullerengue, allí sí se levanta el pie del suelo, pero es porque ya eran unas personas libres. Entonces ya este ritmo nació en el marco de la abolición de la esclavitud, o en el marco, por ejemplo, de todo el proceso de cimarronaje, cuando
personas negras esclavizadas lograban escapar del yugo de sus amos y construían comunidades libres que en el Caribe colombiano y en el Pacífico también son conocidas como palenques. Pero también hay otras comunidades en el Caribe colombiano que son similares a los palenques, que son conocidas como rochelas. Estas más que todo se encuentran hacia los departamentos de Cesar y La Guajira, en donde hay un diálogo intercultural mucho más profundo entre comunidades negras y comunidades indígenas. Entonces también los cimarrones se fueron a los palenques, pero también se arrochelaron. Es la otra forma de denominar los palenques en el Caribe colombiano. De una maestra de María la Baja que se llama Pabla Flores, bullerengue se llama Yo no quiero cantar. Fernando hacía una introducción bastante importante sobre los significados del bullerengue sentado. En este ritmo en específico, que es el génesis del bullerengue, hay mucho lamento, hay mucha tristeza, hay un sufrimiento que se entiende por las condiciones en las que se vivía en ese momento. Entonces, este tema se llama Yo no quiero cantar. La maestra Pabla Flores se lo escribió a su mamá, de quien heredó el canto del bullerengue en María la Baja, de la maestra Eulalia González, más conocida como la Yaya, y le escribió este tema cuando Yaya se murió. Entonces es una forma también de despedir a nuestros muertos en el Caribe colombiano con el bullerengue. Entonces escuchémoslo. Escuchémoslo, intentemos imaginarnos cómo es ese movimiento circular en cadera y cintura interiorizando esa música. Yo no quiero cantar, de Pabla Flores González de María la Baja. Oye, Yaya, aquí está tu hija, Yaya, cantando bullerengue, como tú querías. ¡Upa! Ay, yo no quiero cantar. Ay, yo no quiero, yo no quiero. Ay, yo no quiero cantar. Porque me pongo triste, hombre. Ay, yo no quiero cantar. Porque me pongo triste, hombre. Yo no quiero cantar. Yo no quiero. Ay, yo no quiero cantar. Porque me pongo triste, hombre. Ay, yo no quiero cantar. Cuando me acuerdo de mi mamá. Ay, yo no quiero cantar. Cuando me acuerdo de mi mamá. Ay, yo no quiero cantar. Ay, me dan ganas de llorar. Yo no quiero cantar. Ay, me dan ganas de llorar. Ay, yo no quiero cantar. En este ritmo en particular hay esa carga emotiva de tristeza, de llanto, de congoja, de recordación
del proceso de esclavitud, porque para las comunidades afrodescendientes es necesario mantener esta memoria viva, sobre todo para la no repetición. Entonces hay esa evocación de esos sentimientos en este aire en específico. La dinámica musical del bullerengue consiste en una voz líder, que es la cantadora, en este caso Pabla, y existe un coro que tradicionalmente es conocido como respondona, que son las que dan el coro a la cantadora. Hay un acompañamiento con palmas. En Mayala Baja hay una reivindicación del uso de la palma y no la tablita, porque ellos consideran que es la fuerza vital, sus manos con las que han trabajado durante mucho tiempo la tierra, y eso llevarlo también a la música es importante y necesario. El tambor alegre o hembra que marca la melodía, y el tambor macho o llamador que marca el pulso. Es decir, este es el que dice cómo se mueve el bullerenguero, más que este. Lo que hace este instrumento es súper importante para nosotros poder ejecutar el baile del bullerengue. Entonces, si queremos profundizar en el baile del bullerengue, tenemos que estar muy atentos a lo que hace el instrumento. Este sonido, por ejemplo, en el sentado, este es el que marca el movimiento circular en cadera y cintura, tanto en hombres como en mujeres. Este alegra, este le mete el sazón, el sabor a la cosa, pero no influye mucho en la forma en cómo yo me muevo. Lo que hace este es mantener la dinámica de enamoramiento que está entre la bailadora, quien ejecuta el tambor alegre, y el bailador. Como yo les decía, la mayoría de nuestras músicas y todo el proceso histórico de la humanidad es bastante patriarcal, con una dinámica machista. Hace 10 años todavía las mujeres no podían ejecutar el tambor alegre, por lo menos en espacios de concurso a nivel de festival, sino que necesariamente tenía que ser un hombre quien ejecutara el tambor alegre. Hoy día, mujeres, grupos de mujeres tamboreras, de hecho en Barranquilla existe la Red Nacional de Mujeres Tamboreras de Colombia, y estas mujeres dijeron: nosotros queremos ejecutar el tambor alegre también, y no necesariamente estamos enamorando a la bailadora. Es decir, cómo las formas contemporáneas de hacer el bullerengue empiezan a reivindicar unas cuestiones de género al interior de estas prácticas musicales, y además reivindican la memoria de Graciela Salgado, que era una tamborera de San Basilio de Palenque, que tocó tambor hace 60 años y era reconocida como tamborera en su comunidad. Era la voz líder de las Alegres Ambulancias, de la dinastía Batata en San Basilio de Palenque. Entonces hoy día nos encontramos con Yen del tambor, no sé si Fernando ha escuchado hablar de ella, por ejemplo, Julie de Chigorodó, en Arboletes también hay una tamborera que se llama Flor. Son pocas, pero es significativo el trabajo que ellas vienen desarrollando. Entonces, ese es lo que respecta al bullerengue sentado. El uso de la falda en las mujeres, tradicionalmente hablando, casi que nuestras ancestras no usaban faldas, porque es que esto es una agregación contemporánea yo creo que a la mayoría de los ritmos tradicionales en Colombia, no solo en el bullerengue. Es que no había la posibilidad de pensarte un vestuario folclórico para hacer bullerengue o para hacer currulao. Eso fue un invento de nosotros ahorita mismo. Entonces, ellas bailaban con la ropa que tenían. No había, y sobre todo, la explicación que dan para que sean unas faldas largas es porque eran vestuarios que les imponían los amos, y que generalmente eran faldas anchas y largas, porque ahí había una intención por parte de las mujeres españolas blancas para ocultar los atributos físicos de las mujeres negras, sobre todo porque está documentado
que fue como surgió el mestizaje, además esos relacionamientos que empezaron a existir entre hombres españoles colonizadores y mujeres negras que o eran violadas o eran enamoradas por estas personas y eran obligadas a procrear en nombre del proyecto de mestizaje en América Latina más que todo. Entonces, por eso la explicación de que son faldas largas, pero generalmente bailaban con la ropa que tenían puesta. Hoy día, los festivales de bullerengue han posibilitado que surjan unas técnicas, que eso ya es más académico y más del mundo contemporáneo, en cuanto al faldeo de las mujeres. ¿Eso para qué? Para hacerlo más vistoso, para que sea chévere verlo en el escenario, porque es que la proyección de la práctica ancestral rompe con unos esquemas tradicionales. La forma tradicional de hacerlo es una rueda, pero al escenario no se puede llevar la rueda. Al escenario necesariamente para participar en un festival de bullerengue nos tenemos que organizar en media luna. Acaba el coro, aquí está quien ejecuta el tambor alegre, acá está quien ejecuta el llamador, aquí está quien ejecuta la totuma, que es también un instrumento de bullerengue. Es una totuma de totumo que se llena, tradicionalmente se llenaba con monedas que las matronas de las comunidades recogían en los bundes o en los fandangos, es decir, salían con bullerengue en las fiestas tradicionales que están relacionadas también con fiestas religiosas por todo el tema del sincretismo que se desarrolló. Esa forma de las comunidades para proteger su espiritualidad. Les tocó apropiarse de santos españoles, de santos de los colonizadores, para poder proteger a Ogún, a Eleguá, a Yemayá. Entonces hay que buscar, por ejemplo, realmente quién es San Pacho en Quito. Lo que oculta a San Pacho es lo importante de San Pacho, no es solamente el santo español. Santa Bárbara, ¿quién es Santa Bárbara en la espiritualidad africana? Y así existen otra cantidad de santos detrás de los cuales nuestros ancestros escondieron su espiritualidad. El turbante, por ejemplo. O sea, hay que seguir protegiendo el tema de la reivindicación, de la utilización de estos elementos que se muestran en estas prácticas musicales. Las bullerengueras se ponen un turbante cuando van a bullerenguear, pero es que no lo hacían porque querían. Entonces, el hecho de que hoy día alguien quiere usar un turbante simplemente porque quiere y no reivindique o reconozca la importancia que hay en esto, resulta siendo bastante problemático, porque resulta que el turbante era la forma, por lo menos en los palenques del Caribe colombiano, para ocultar semillas que lograban recolectar en condición de esclavitud y llevarlas a los palenques. O sea, era garantizar la seguridad alimentaria para su gente cuando se iban a los palenques. Imagínense todo lo que significaba un turbante para nuestros ancestros y nuestras ancestras. Entonces no es una cosa, no es un simple trapo y no es una moda realmente lo que es el turbante. Y lo mismo el trenzado, las rutas de escape hacia los palenques era trenzado en el pelo. Entonces tampoco es que simplemente sea una moda, ay qué chévere, me voy a hacer una trencita porque se ve cool. Dentro de los movimientos afros y todas estas luchas que se simbolizan en estas músicas, hay de todo eso. Entonces llegaron solos, pero llegaron con su bullerengue. ¿Y qué hacían? Por las noches, luego de explorar el territorio, de sembrar, como no tenían mujeres, les tocaba bailar entre ellos. Entonces esa es una historia del bullerengue, específicamente Puerto Escondido, que es el canto y el baile macho. Cantaban para ellos y bailaban entre ellos. Luego llegaron las mujeres y las incorporaron en la dinámica actual que se reconoce como bullerengue. En cambio, en Palenque, cuando nació, no participaban los hombres. Allá sí era exclusivamente de mujeres. Lo que han hecho las comunidades bullerengueras en Colombia es unificar esos criterios. Por eso en el escenario
se lleva la unificación de todos los territorios y todas las historias del bullerengue, que es hombres y mujeres haciendo una práctica ancestral en el escenario. Entonces, eso en el sentado. Ahorita vamos con una chalupa o chalupiao, que es un poco más acelerado. Para este caso les voy a proyectar un bullerengue chalupa de un grupo que se llama Bulla y Tambó, del municipio de Chigorodó, en el Urabá antioqueño. Vamos a notar que es más acelerado. Amigo, tráigame un cuero pa' mi tambor como quiero yo. Amigo, tráigame un cuero pa' mi tambor como quiero yo. Hay un cuero, hay un cuero para mi tambor, para mi tambor. Quiero que no quiero negro, no quiero negro, no quiero hablar, no quiero hablar. Ay, hombre, no quiero cuero. Miramos cómo los cantadores narran lo que sucede con estos instrumentos. O sea, hay una relación directa entre la parte musical y la parte danzaria, pero es necesario el tema de que sea de chivo y no de vaca, por ejemplo, para que pueda existir la narrativa de bullerengue, porque también es que ¿a qué le cantamos nosotros en las comunidades bullerengueras? Le cantamos a la pesca, a la siembra, porque también es una música y una danza de laboreo, de qué labores cotidianas nosotros hacemos en las comunidades. Por eso no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo hacer bullerengue en Bogotá que en Puerto Escondido o en Necoclí. Eso sí, te desconecta totalmente de la necesidad de estar en el territorio. Por eso esa música es del territorio. Y hay que protegerla para el territorio y reivindicarla para el territorio. Encontrarnos en estos espacios como Bogotá, con esa centralidad, creo que además es primero la primera noción que nosotros debemos tener para ir al territorio, para volver a ese corazón que es nuestro y que nos pertenece por una herencia de nuestros antepasados. Ese es la chalupa o chalupiao. Allí los movimientos ya no simbolizan, por ejemplo, el hecho de que las mujeres estén altas para amamantar, sino que es un faldeo mucho más alegre y que va más abierto, va más despegado del cuerpo de la mujer. Y se pueden hacer mucho más giros con la falda, y la falda tiene un poco más movimiento y vuelo en este caso específico. Y nos vamos con el tercero, que es el fandango de lengua o fandanguillo. Canteos, quemaos y fondeo. Pero los golpes que se dan abajo, que son los que permiten el revuelo o el repique, son los que tenemos que estar atentos al escucharlos, porque son los que están llamando ¿a quién? A la mujer. En este caso, los hombres con movimientos circulares igualmente. La idea es que lleguen acá con la mujer cuando ella sienta que la llamaron y con sus movimientos corporales la saque de la atención del tamborero, porque se va a quedar sin ella, se la va a quedar el tamborero. Entonces, intentemos hacer una réplica de esa dinámica. Inicialmente con sentados, recordamos, movimientos circulares en cintura, en cadera y cintura, y rozan los pies acá. Aquí hay algo importante que es el quite.
Como esto se trata de un enamoramiento, siempre, ahí también hay un contenido sexual bastante profundo en la práctica del bullerengue. Resulta que está bailando esta bailadora, pero a ella le gusta el bailador que está bailando con otra y ella le hace el quite a esa bailadora, es decir, entra y la saca, pero el sacarla es realmente con la falda sacarla de la escena del bullerengue. Eso se llama hacer el quite. Existe otra cosa en la rueda tradicional del bullerengue que se llama pedir el barato. Así le decían los viejos a esa cosa. Es como, mientras yo estoy acá en la rueda, que soy músico en ese momento porque estoy dando palmas y estoy haciendo coro, yo con la mirada le digo a esa bailadora, quiero bailar contigo, es decir, le estoy pidiendo el barato, le estoy pidiendo a ella la posibilidad de bailar. Y entonces ella entra, le hace el quite a la bailadora que está ahí, pero no necesariamente es porque le gusta a ese bailador, sino porque le gusta a alguno de los que está allá y que va a entrar a sacar al bailador que está ahí. Ah, pero cuando se hace quite es una mujer a otra mujer. O un hombre a un hombre. Ah, ok. Y pedir el barato, eso se hace con miradas y eso es lo que dinamiza el intercambio de parejas que están en el círculo de bullerengue. Entonces empezamos con Sentado a Pilar el Arroz de Delvina Maldonado, una de las grandes cantadoras de bullerengue a nivel nacional e internacional. Y este es uno de los bullerengues más tradicionales. Es tan tradicional que no se sabe quién lo escribió. Realmente no es de Delvina. Todos creen que es de ella, pero hay una cantidad de versiones de A Pilar el Arroz. A Pilar, Y vamos a hacer palmas. Yo les digo a Pilar, antes de empezar, la palma va en la madera del tambor llamador o macho. Es decir, la palma se da cuando yo toque acá. Ahí se da la palma en el bullerengue. Lo que vamos a hacer es estar atentos a la ejecución del tambor llamador acá y empezar a dar la palma. a Pilar, Ahí. que lo Pilar vaya se acabó. A que lo Pilar vaya se Es la primera que va a entrar. Movimiento circular. Se encuentra que están bailando sentado. Entonces, acá. ¿Y quién va a bailar con ella? Ahí, eso. Mírala, enamórala, háblale. Y pendiente al repique. Ahí hay un repique. Mira. Les voy a retroceder ese espacio para que aprendamos a identificar cuándo es el repique. Miren el cambio musical y rítmico que hay entre una base y un repique. Ahí está el base. Se va a bailar al tambor. Se va acá. Y tú la sacas. Con tus movimientos, hablándole, coqueteándole.
chalupa, pero entonces además de las palmas le vamos a incluir el coro, porque es que sin eso no existe el bullerengue tradicional. Yo estoy en la rueda y cuando estoy acá hago palmas y hago coro. Vamos a escuchar un bullerengue chalupa de la maestra Petrona Martínez, que acaba de ganar el Grammy a Mejor Álbum Folclórico, afortunadamente. La canción se llama París y realmente lo que narra esa canción es el parto de la mujer. Y ella en esa canción le muestra al mundo la forma en cómo parió todos los hijos que tiene, a Joselina, a José que vive en España y a todos los que viven con ella en Arjona. Es la narrativa de una cotidianidad de ella en su comunidad, con las parteras y todo ese asunto. Ese es chalupa, es más acelerado. La palma sigue yendo aquí, pero obviamente va a llevar otra velocidad, una velocidad más acelerada. Parí. Ay, Jesús, que no puedo parir. Ay, parí, parí, parí. Ay, Jesús, que no puedo parir. Ay, parí, muere, parí. Ay, Jesús, que no puedo parir. Ay, parí, parí, parí. Ay, Jesús, que no puedo parir. Búsqueme tranquilo, parí. Lo que es la mujer. Búsqueme la mala, parí. Busque la banqueta, parí. Busque la tableta, parí. Ay, parí, muere, parí. Ay, Jesús, que no puedo parir. Ay, parí, parí, parí. Ay, Jesús, que no puedo parir. Ay, parí, muere, parí. Ay, Jesús, que no puedo parir. Ay, parí, muere, parí. Ay, Jesús, que no puedo parir. Ay, parí, parí, parí. Oye, vamos, arriba, carajo. ¿Quién hace lo que dice aquí? Eso, hágale, ahí. Y acá, Fernando. Eso. Ya ella, ¿quién hace aquí? Ahí es. Miren que eso que acaba de suceder con Fernando, por ejemplo, es súper importante porque el bullerengue es un baile repentino, o sea, no hay una predisposición, no es una danza, no hay una predisposición en que en este momento hago esto, como montar una coreografía de cumbia, por ejemplo, y aquí hay una planimetría y sucede esto primero, esto después. En el bullerengue no sucede esa situación, es una forma repentina de interiorizar la música que me hace sentir ese ritmo y lo expreso con movimiento, con sonrisa, con espanto y con todas esas cosas. Entonces vamos con el último para finalizar, que es el fandango de lengua. Es el que se marca hacia adelante. En este anterior también hay, así como en el primero, que hay repiques. En los tres hay repiques. En los tres hay repiques. Pero como les digo, eso se consigue Ajá. yéndose todos los años al Festival de Bullerengue de Puerto Escondido. Vamos, claro. En junio. El 5 de este mes empieza el de Manila Baja. Del 5 al 8 de diciembre, el Festival Nacional de Bullerengue empieza. El de Necoclí es en septiembre, de 23 en adelante. Para Mariana Baja. Vamos pues. Entonces vamos con un fandango de lengua.
se llama mandalá. En este fandango de lengua en particular hay una variación en el coro. Hay unas formas, yo no soy músico, pero he aprendido un poco del tema. Hay unas formas musicales de acomodación de la voz que suenan mandalá, 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 y así fue la forma en cómo construyeron ese ritmo en particular, esta canción en particular. Hay un cambio en el coro cuando se hace... ¿De dónde viene? ¿De dónde vendrá? ¿De dónde viene? ¿De dónde vendrá? Esa muchacha llamada Mandala, ¿de dónde viene? Mandala. ¿De dónde viene? Mandala. ¿De dónde viene? Mandala. ¿De dónde viene? Mandala. Sin meter el paso hacia adelante, acá, sin meter esto, siempre así, siempre, siempre, exacto. Vamos. Dale, le quita eso. Además, quieren que sea terapéutico. No se nos olvida todo. Ahí sigue, ahí sigue. Hágalo usted, vamos. Ajá, y a ese quien lo saca. Acá, a ese quien lo saca. Eso, vamos a darle un aplauso. Con eso finalizamos. Les agradezco su atención. Espero que les haya gustado. Pero la tarea es que sigamos explorando el bullerengue, porque con eso se van a encontrar no solamente con una música y con una danza, sino con cosas que son suyas, que están dentro de ustedes, que les ayuda a explorar su personalidad, por qué son así. Resulta que de pronto eso está en el bullerengue. ¿Listo? Entonces, gracias. Tres y...